Buenas tardes para todos y para todas. Hoy nos encontramos con Camilo González Pozo. Él es el director de Indepaz. Camilo, buenas tardes y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Buenas tardes. Un placer conversar con ustedes y contigo, Mariana. Muy bien, bueno, a finales de abril de este año, en un informe, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunciaba que la situación de Colombia en esta materia es la peor desde el año 2014 y que el Estado no está cumpliendo con su tarea de brindar protección y seguridad para los líderes sociales. En concordancia con esto, Michel Frost, el jefe de la Relatoría Especial de la ONU para los Derechos Humanos, en una asamblea de la ONU celebrada este mismo año en Ginebra, Suiza, señalaba que Colombia sigue siendo el país con el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados de América Latina. En un registro que ustedes llevan, que lleva sobre líderes y lideresas asesinados y defensores de derechos humanos asesinados, había, hasta el 8 de junio, se registraban 137 líderes asesinados en este año, en 2020. También 25 excombatientes de las FARC asesinados en este mismo año y 47 líderes indígenas. Y frente a esto último quisiera señalar otras cifras muy preocupantes, y es que desde 2016, desde la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, han sido asesinados 269 líderes indígenas. Sí, es una cifra muy alta, es un panorama preocupante, es un panorama desolador, y 167 líderes han sido asesinados durante el gobierno de Iván Duque, siendo el departamento del Cauca el departamento que presenta más asesinatos de líderes sociales indígenas, y también pues otros departamentos altamente afectados son Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca. Efectivamente, en Colombia, ser un líder social es muy peligroso. La semana pasada, El Espectador sacó en su portada el listado de los 442 líderes y lideresas que han sido asesinados desde el 24 de noviembre de 2016. La primera pregunta, Camilo, que quiero hacerte es sobre quiénes están detrás del asesinato de estos líderes sociales. Gracias. Pues mira, creo que primero podríamos hacer una pequeña precisión de números y de diferencia de números, porque pues Indepaz tiene un registro que pues es muy superior a lo que tiene defensores y a lo que presenta la Oficina de Naciones Unidas, incluso pues que es la que asume la Fiscalía. Para darte una idea de la gravedad de la situación, desde la firma de los acuerdos a la fecha, el registro que tenemos nombre a nombre es de 954 líderes y lideresas asesinados. Eso fueron 132 en el 16, 208 en el 17, 282 en el 18, 253 en el 19 y vamos en 137 en el 2020. Es decir que tenemos una persistencia de asesinatos. Si vemos el periodo de Duque con el correspondiente periodo final de Santos, notamos que se mantiene las cifras con unos picos en los momentos electorales, pero quiere decir que ni en el gobierno de Santos ni en este gobierno, por diferentes circunstancias, se han encontrado las claves del problema, se han tenido las medidas preventivas y se han tomado pues acciones para detener esta dimensión de asesinatos de líderes y lideresas. No hay una metodología similar de registro en periodos anteriores al año 2016. Hemos hecho el ensayo de hacer una aproximación con cifras de algunos registros y haciendo entonces la selección de aquellos que correspondan a líderes sociales o a defensores de derechos humanos, y vemos que efectivamente
hemos tenido en Colombia unos momentos de máxima expresión de la violencia contra las comunidades, organizaciones y líderes. Y esto se concentró, el mayor ascenso fue en los años 90 y primera década de este siglo, donde tenemos el número mayor de asesinatos, unos promedios de asesinatos políticos al año superiores a 3.000 personas, más de 10 personas al día víctimas de asesinato por condiciones políticas y en medio del conflicto armado. Entonces, podríamos decir que persiste la situación de amenazas a líderes en muchas regiones del país y municipios, pero que en el panorama de conjunto, con la firma del acuerdo, sí ha habido un cambio en la situación de indicadores de violencia y de violaciones al derecho internacional humanitario. Persiste el asesinato de líderes de manera focalizada en 150 municipios, que son los más críticos, donde se ha dado esta situación en estos 3 últimos años, pero al mismo tiempo hay una disminución de otros indicadores, digamos, de tortura, desaparición forzada, desplazamiento, aunque se ha tenido un repunte en el último año, el tema del desplazamiento forzado, secuestro, homicidio de persona protegida. Hay un impacto real de los acuerdos de paz, pero entonces la pregunta que tú haces, ¿qué está pasando y quiénes están detrás? Y eso está muy relacionado con en qué sitios se están presentando los asesinatos, sobre todo en zonas donde tenía una alta presencia de influencia de las FARC en el periodo anterior, en algunas regiones donde hay intereses por tierras, en zonas de zonas de reserva forestal o de territorios colectivos, o intereses alrededor de rentas, de narcotráfico, minería. Entonces hay sectores que venían en la experiencia de la guerra utilizando la violencia para apoderarse de recursos y de poderes a nivel nacional y regional. Esos sectores con la firma del acuerdo han persistido. Es decir, no se acomodan al acuerdo de paz, no quieren acogerse a los mecanismos de justicia ni a las reformas sociales, a la reforma rural o el tema de política de drogas, y sienten que sus intereses están lesionándose porque los líderes sociales en todas estas regiones, cuando salen las FARC o cuando se disminuye la presión de la guerra en esas regiones, los líderes sociales ocupan un protagonismo mucho más importante en el control del territorio, de la vida social, en la conciliación de situaciones, y los convierten entonces en objetivo de su agresión, asesinatos, amenazas, todo tipo de intimidación, de terror. Entonces, digamos que si queremos establecer unos responsables, más que en señalar un centro institucional o un centro político responsable, sí un patrón. Ese patrón es el patrón de agentes en los territorios que no quieren los acuerdos de paz y que quieren mantener la apropiación de recursos mediante las armas. Son muy diversos porque hay terratenientes que han tenido esa práctica de concentración de tierra mediante la violencia, empresarios de megaproyectos, grupos dedicados al narcotráfico, grupos de seguridad al servicio del narcotráfico y también formas de intervención arbitraria de la institucionalidad y de la fuerza pública. Camilo, quiero que regresemos, digamos, un momento a las cifras que tú comentabas y esas precisiones que nos señalabas, y porque hay esa disparidad en las cifras, es decir, porque la Fiscalía, el gobierno lleva unas cifras diferentes a las que llevan otras organizaciones sociales y otras, digamos, instituciones que dan cuenta de la magnitud y sistematicidad de estos crímenes. ¿Por qué esa disparidad? Pues mira, nosotros hacemos un registro de líderes y lideresas sociales y acogemos la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre qué es un defensor de derechos humanos, y de acuerdo con esa definición, todo líder social es un defensor de derechos humanos. Es decir, todo líder social está actuando en función de derechos colectivos, de derechos de sus comunidades, y eso lo hace defensor de derechos humanos. Pero hay algunas entidades que utilizan la categoría de defensor de derechos humanos en forma más limitada.
Es decir, son personas dedicadas de manera expresa a una protección o garantía de derechos humanos, de una manera además proclamada. Eso es un sesgo, pero hay algunas entidades que registran a la víctima como defensor, no solamente a partir de una notificación o de una denuncia, sino que hacen algún procedimiento de constatación. Entonces, por ejemplo, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia tiene oficinas en diferentes partes del país, toma nota de la denuncia o el registro, verifica hasta cierto punto y lo consigna. Por eso sus datos están retrasados 2, 3 meses, porque están en ese proceso que corresponde a su metodología. Nosotros hacemos un registro en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una organización social reconocida o hay una información de una comunidad sobre el asesinato de un líder y ellos informan y lo denuncian como asesinato de su líder, nosotros lo registramos y dejamos la investigación para que la haga la fiscalía y los jueces. Ya si ese asesinato fue como dice la organización o como dice la comunidad en razón de su liderazgo, o si fue por otro tipo de consideración, de motivación, de una reyerta de vecinos o algo por el estilo, pero la hipótesis primera, o la hipótesis para el registro y la hipótesis para orientar la interpretación del fenómeno y de la investigación, es que se trata de un líder social, defensor de derechos humanos. Esa idea de que esa es la hipótesis que tiene que asumirse es el reconocimiento de la buena fe de las organizaciones en las regiones. Además que no es muy complicado. Si nosotros miramos y lo publicamos permanentemente en nuestra página, ahí está nombre a nombre de organización a organización. Y el asesinato de ayer ya está consignado, en el registro está el nombre, y está el nombre de la organización y cualquiera puede llamar. Y nosotros al mismo tiempo hacemos correcciones cuando las organizaciones nos lo indican. Nos dicen, no, eso no fue una situación por su liderazgo, sino que fue que le iban a robar la moto. Entonces, bueno, lo retiramos de la lista. Pero sí ha habido una pretensión de manejar las cifras, de disminuir el fenómeno, decir no son tantos, o de hacer una polémica entre quién es más responsable, si este gobierno o el anterior. Nosotros pensamos que es una situación que se mantiene. Incluso numéricamente vemos los meses que va el gobierno de Duque y los últimos meses de Santos y las cifras nos dan muy parecidas, con picos. Y eso significa que los problemas de raíz son similares y que las soluciones dadas por el Estado tienen similares defectos, unos más grandes que otros. Yo creo que sí se ha acentuado en esto la lectura del fenómeno y las medidas mucho más sesgadas en la actual administración. Pero de conjunto yo creo que hay una falencia muy grande en la interpretación, en la consideración, en la dimensión del asunto en estas regiones donde se concentra, ¿no? Que hay una gran concentración en lo que es el Cauca, Antioquia, sobre todo la parte del Bajo Cauca antioqueño, el norte de Antioquia, Nariño, Putumayo, el norte de Santander en la región del Catatumbo, son como y Chocó, son las zonas donde, si miramos de conjunto estos 3 años, se ha presentado la situación más reiterada. Como te decía, son 150 municipios. Este año tenemos 55 municipios críticos con asesinatos, pero en materia de amenazas, que es otra forma que hay que registrar, que son amenazas a líderes con estreñimiento, pues tenemos cerca de 300 municipios en Colombia donde hay situaciones de riesgo muy grave para el liderazgo social. Bueno, son muchos líderes y lideresas que han sido asesinados lastimosamente. Quisiera que nos comentaras qué luchas están detrás de estos liderazgos, luchas colectivas, porque claro, siempre hay proyectos familiares, proyectos individuales, pero dentro de las luchas colectivas y sociales, ¿qué hay detrás? Pues podríamos ver, mira, hay un primer tema grande porque, digamos, los grupos poblacionales que están siendo más afectados,
pues son en primer lugar están los líderes comunales y líderes campesinos, luego los líderes indígenas y afrodescendientes. Esos grupos son los que se figuran en primera línea pues, de este tipo de agresiones. Y esto habría que verlo también incluso por regiones para mirar características y ver qué dinámicas hay y quiénes están detrás. En el caso, por ejemplo, del Cauca, la situación se ha concentrado en el norte del Cauca y hacia la cordillera occidental, en toda la región que va desde la frontera con el Valle, municipios de Suárez, Buenos Aires, hasta el sur, el Tambo y Argelia. Allí tenemos unas circunstancias muy particulares. Es el gran peso de los territorios colectivos. Lo mismo ocurre en Chocó y en la zona rural de Buenaventura, en toda la franja del Pacífico hasta Tumaco. Hay un gran peso de territorios colectivos y de zonas de reserva forestal. Esto es un tema que no se ha analizado suficientemente y las cosas se simplifican diciendo, no, es que son problemas de la coca y de la minería ilegal. Pero resulta que ha habido una gran presión sobre los territorios colectivos por megaproyectos, por intereses de diferentes inversionistas legales e ilegales que quieren ocupar esos territorios colectivos para su propio beneficio y chocan con los intereses de las comunidades étnicas, en este caso de indígenas y de comunidades negras. En el norte del Cauca, por ejemplo, hay un gran choque entre las autoridades indígenas y todo tipo de agentes legales e ilegales, armados y desarmados, que tienen pretensiones sobre esos territorios, ¿no? En la zona del norte del Cauca que va Corinto, de Santander de Quilichao hacia Toribío y hacia la frontera con el Valle, por ejemplo, allá hay conflictos de tierra de atrás, de tiempo atrás, que se han agudizado últimamente, porque existe una lógica de las comunidades indígenas de defensa de sus territorios y de búsqueda de ampliación de territorios y de reconocimiento de territorios ancestrales. Eso genera conflictos por la tierra, por el territorio, con agentes que están interesados en darles otro propósito. Pero también están los intereses en este caso, del norte del Cauca, de la marihuana. Es una zona donde se ha desarrollado un amplio cultivo de marihuana para consumo, con marihuana recreativa y también con pretensiones de marihuana medicinal. Entonces ahí actúan una serie de mafias, de narcotraficantes que hacen todo el negocio del tráfico hacia el centro del país, hacia la zona del Valle, el eje cafetero, el centro Medellín y también hacia el Brasil. Hay una cadena muy fuerte. Esos narcotraficantes utilizan servicios de seguridad privada de grupos armados residuales, utilizando gente que quedó al margen del proceso con las FARC, algunos pocos mandos menores o exmilicianos, y haciendo reclutamiento para esos propósitos. Chocan entonces con la autoridad. ¿Qué ha dicho la autoridad indígena? La autoridad indígena dijo, no queremos la resiembra, la expansión de estos cultivos en nuestros territorios, eso daña las tradiciones, disuelve las estructuras tradicionales de los indígenas y se han opuesto, ejercen control, sacan los laboratorios, no dejan circular gente con armas y entonces chocan. Hay un ejemplo que se presentó en estos días en la zona de Toribío, donde un grupo de estos transportando droga se encuentra con un punto de control de la Guardia Indígena y lo que hacen es disparar. Ya antes habían producido una masacre, habían asesinado a una gobernadora, pero en la semana pasada atacaron a la Guardia Indígena. ¿Por qué? Porque les está controlando el territorio y les está limitando su acción, no solamente de laboratorios y sembrados, sino de circulación de sus productos. Dispararon. ¿Qué pasó ahí? La Guardia actuó y alcanzó a detener a 7, que los tiene detenidos, les hizo un juicio a través de la Jurisdicción Especial Indígena,
y los condenó. A uno de ellos lo condenaron a 26 años porque había sido pues el jefe de la acción homicida y pues, afortunadamente en esta ocasión hubo heridos pero no muertos, y a otros los condenaron a 3 años en patio prestado, que es la figura que utilizan los indígenas en la cárcel de San Isidro. Pero entonces, ¿qué sucede? Que ya el grupo este de la Dagoberto Ramos y las otras estructuras que están por ahí han amenazado a las autoridades, sacando panfletos, señalando con nombre propio a los gobernadores, a guardias, y anunciando que en la próxima ocasión van a disparar indiscriminadamente, que ya lo han hecho. Han disparado contra vehículos, las que llaman chivas, llenas de gente, para atacar a una guardia indígena que va en un vehículo adelante. Entonces, estas situaciones tienen que ver con el control territorial. Por ejemplo, en el Bajo Cauca, en la parte del Bajo Cauca antioqueño, que se presenta otro núcleo en la zona de Ituango, Briceño hacia abajo y para el lado de Tarazá y hacia el nudo de Paramillo. Una situación crítica que colinda con la situación en el sur de Córdoba. Allá el problema no es disputa por tierra, ni disputa solamente por rutas de narcotráfico, a pesar de que las hay. Tenemos el tema del oro. Entonces hay grandes intereses por el oro, no de los caparrapos y de estos grupos armados, el Clan del Golfo y sus pequeños aliados armados, sino de estructuras empresariales poderosísimas. Esas estructuras empresariales quieren someter al barequero, al pequeño productor artesanal de oro, someterlo a sus lógicas, a sus intereses. Tienen intermediarios para que al mismo tiempo protejan máquinas que hacen explotaciones ilegales, depredadoras en las cuencas de los ríos, de afluentes del río Cauca. Es una zona aurífera que viene de toda esa zona que va desde el Cordón del Oro, en el eje cafetero, en la zona pues, de Río Sucio, de Marmato, hasta allá, hasta la zona de Remedios. Y entonces allí hay, al mismo tiempo se encadena con otros legales que utilizan como avanzada para su expansión de sus negocios a los ilegales, pero están la cadena de todo el circuito del oro, porque ese oro llega a Medellín o llega a Pereira o llega a otros centros donde va a ser comprado, entra a los circuitos legales, le ponen papeles, lo funden y eso entra a toda la órbita del negocio. Son 2.500 millones, 3.500 millones de dólares al año que tiene todo ese negocio del oro entre Ismina y el Mandarena Medio de la Serranía de San Lucas. Entonces hay una disputa por esos territorios. Eso es ahora. Antes había disputa por el agua, por la zona, como se vio en el caso de Ituango y las masacres y las situaciones de desalojo y de violencia de gente que se vuelve pionera de un macroproyecto y como sabe que va a haber una valorización de tierras y una disputa por tierras, van adelante haciendo la apropiación de tierras y haciendo toda la violencia para luego entonces apropiarse la plusvalía y hacer el negocio con las empresas que vienen con notario y con toda la legalidad para formalizar las cosas. En la zona, por ejemplo, para que veamos este juego de intereses que hay donde amenazan y asesinan, por ejemplo, hacia la zona de Urabá, ¿no? Hay toda esta zona que son de territorio étnico, hay un gran conflicto por la tierra, por apropiarse de la tierra de las comunidades negras, hoy todavía, ¿no? Incluso gente que con armas le dice, bueno, firmen este papel, hagamos este convenio de 80 años, a 100 años, y van apropiándose de territorios. Entonces, esas son lógicas que en cada región, si uno mira hacia la zona del Caquetá y el arco amazónico, Guaviare, Caquetá, Putumayo, los acaparadores de tierra, según han dicho denuncias, solamente en este periodo, después de la firma de los acuerdos, se han apropiado de 230.000 hectáreas, 230.000 hectáreas deforestadas, y que es toda una máquina, donde entran alcaldes, gobernadores, narcotraficantes, avanzadas de colonización con coca, que entonces le dicen, vaya usted, contratan a un grupo de expertos, de campesinos, cocaleros, y le dicen, métanse allá, tumben monte, quemen bosque,
siembren coca, eso déjenlo para ustedes, le compramos las hojas, ¿no? Establecen los circuitos para el negocio con la hoja de coca y luego, entonces los desaloja, llega la policía, yo lo que sea, y esa tierra, ¿dónde va a parar? Va a parar a quienes han venido concentrando tierra en la zona de la Orinoquía, en la frontera con la Amazonía, en el Guaviare. Solo en el Guaviare, esta gente tiene el plan de apropiarse de 500.000 hectáreas sustraídas de las zonas forestales de reserva en todo este sector. Entonces, esas dinámicas que vienen de atrás, que se desarrollaban en medio del conflicto más agudo con presencia de las FARC, ahora que las FARC salieron con su aparato armado y pasaron a hacer otra cosa legal, quedando unos reductos muy pequeños comparados con lo que eran las FARC en su estructura hace 10 años, ¿no es cierto? Estos territorios se han convertido en el objetivo de inversionistas que quieren tierras. Entonces, unos quieren tierras, otros quieren oro, otros quieren las rentas de la marihuana, de la cocaína. En la zona oriental, pues ha sido denunciado que no solamente hacen colonización con coca, sino con palma y con ganadería, pero que es, al fin de cuentas, el objetivo es apropiarse de la tierra y sus recursos, y por ahí hay muchos otros planes. Entonces hay que mirar la economía política de estas dinámicas para entender qué es lo que está en juego en cada una de las diferentes regiones. Y lo mismo podríamos hablar del Catatumbo, que es lo que está en disputa, y vemos los intereses que están en juego y cómo chocan con las comunidades, cómo las comunidades entonces se convierten en un estorbo en el posacuerdo. Esas son las dificultades de la transición, que es el problema de los conflictos estructurales no se resuelve con la firma del acuerdo. Para eso hubo una serie de puntos de implementación y de estrategias para la transición, porque se ha tenido la comprensión de que la firma de un acuerdo no termina el conflicto, abre la transición a la terminación del conflicto. Estamos del posacuerdo al posconflicto, y ahí se presentan todas estas dinámicas. Camilo, ya que mencionas a las comunidades, ¿qué pasa con las comunidades cuando quedan huérfanas, cuando los líderes y lideresas son asesinados? ¿Qué pasa también con esos procesos comunitarios? Pues ahí, mira, ahí hemos tenido como dos procesos diferentes, ¿no? Uno ve, las comunidades indígenas tienen mayor capacidad de resistencia, como se utiliza ahora la frase, la expresión resiliencia, y reconstituyen sus liderazgos en una forma impresionante. Lo que ha sucedido no solamente en el Cauca, en Nariño, los Aguá son objeto de una presión y una represión y una disputa de su territorio muy, muy grave, pero otras comunidades, en el Viejo Caldas, bueno, norte de Santander, los Barí, los Ubayú, o en la Sierra Nevada, tenemos muchas comunidades indígenas atacadas, pero que tienen una mayor capacidad de recomposición, porque tienen una territorialidad, porque está la institución del cabildo o de las autoridades tradicionales o ancestrales. Entonces allá hay, digamos, que a pesar del impacto de esta guerra de tan larga, de tantas décadas de violencia y de tanta destrucción y asesinatos, sin embargo han tenido una capacidad de recomposición por razones culturales, por la relación con el territorio y por la cultura del liderazgo. Son decenas y centenares de líderes que se están produciendo de manera impresionante y reproduciendo. Eso es una cantera de liderazgo que es admirable. En las comunidades negras se da una situación similar también por la relación con el territorio, aunque hay menor capacidad de resistencia, hay mayor destrucción del tejido social cuando hay una masacre, un asesinato, y eso significa la pérdida de años y de décadas de construcción colectiva, es decir, un líder que ha ayudado a afirmar la identidad de una comunidad, a construir el tejido, a formar a la gente. Es un símbolo, no solamente un símbolo espiritual, sino que también es un articulador
fundamental. Entonces, el asesinato de un líder tiene efecto de disolución de estructuras sociales impresionantes. Entre el campesinado colombiano es donde el impacto ha sido más crítico. Bueno, no solamente porque numéricamente es una población más grande, pero también porque los territorios campesinos han sido objetivo de del golpe mayor en toda esta oleada de desplazamiento y de barbarie que hemos tenido en Colombia. Entonces ha habido una afectación terrible de la organización campesina. Estamos hablando del periodo más crítico de la guerra, pero también mayores dificultades ahora en el posacuerdo, en esta situación donde persisten violencias, hay mayor fragilidad de la organización campesina. Hay una particularidad muy interesante en Colombia en el proceso de organización social rural que tiene que ver con las juntas de acción comunal. Esto fue creado por allá en el año 58, 59, con la configuración del Frente Nacional, pues se dio por la conformación de formas de representación de base por vereda y por barrio. Y es la organización más extendida. Tenemos allí miles y miles de juntas de acción comunal y con millones de integrantes. Pero es una realidad social. Las juntas de acción comunal, por supuesto, han sido permeadas por partidos políticos, por mafias, por intereses de todo tipo, pero hay una identidad territorial y una identidad con el ser habitante de la ruralidad. Por eso hay una gran relación entre el campesino y la Junta de Acción Comunal. Esa es la organización de base. Si uno mira asociaciones de productores, lo que sea, al final las juntas de acción comunal y sus asociaciones están ahí. Entonces, vemos que en medio de esta situación, ahora que hay un reordenamiento, una fase de reordenamiento en los territorios, por lo menos en 300 municipios en Colombia, después de la firma del acuerdo, 350 municipios están en reordenamiento, pero también macroregiones y con impacto nacional. Pero en ese territorio a nivel de base sucede una cosa muy particular, y es que al salir, al disminuir la guerra, allí donde sale la guerrilla, donde el Estado no ha tenido una presencia integral con toda la institucionalidad del Estado social de derecho, con jueces, bienestar familiar y de toda la institucionalidad, ¿no? Quien asume las funciones de regulación de la vida cotidiana es la Junta de Acción Comunal, que tiene su comité de convivencia, tiene el comité para el tema del agua, tiene el cultural, incluso unas comisiones especiales para conciliar diferencias, que sean, ¿no?, de mediación, de resolución de conflictos. Entonces, estas juntas comunales que han estado un poco asfixiadas por la guerra, han estado asfixiadas por la presencia del poder militar y constreñida su capacidad de representación o subordinada, en ese periodo posterior a los acuerdos en muchos territorios adquieren una preeminencia. Esa es la forma organizativa más importante. Eso las vuelve objetivo de agresiones. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que el asesinato de un líder comunal, que ya llevamos centenares, desde los 984 que han asesinado desde la firma del acuerdo, podríamos decir que el 50% son líderes comunales. Una cifra espantosa. Y líderes comunales, no solamente líderes que están en función de la acción comunal, sino que tienen incluso representación, que han sido elegidos por las bases de campesinas o del sector rural en representación. Entonces, esos son líderes, son importantísimos. Ese es el don Matías, don Pedro, don Miguel, que son personas que se han construido, que llevan décadas allí, muchos de ellos, bueno, de todo tipo de generaciones, pero algunos ya con décadas de experiencia, ya personas mayores. Entonces, el asesinato de un líder de estos es un impacto disolvente. Para desplazar lo que han desplazado, según registros, se habla de 7 millones de personas desplazadas del campo, 7 millones, solamente desde que se tiene registro, que es a finales de los años 80. De los 90 para acá se tiene registro.
y esos registros son 7 millones de desplazados. Para desplazar a la gente se ha tenido que atacar a los líderes. Y eso es lo que se sigue haciendo ahora. Entonces, ha habido una destrucción extraordinaria de tejido social, rural y del campesinado colombiano. Formas organizativas de segundo grado, asociaciones o federaciones, pues a su vez han sido objeto de persecución, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, durante este periodo, vemos que del liderazgo social hay un número impresionante de integrantes de la COCAM y de la Marcha Patriótica rurales. Son sus formas de organización rural, la Marcha Patriótica en muchas partes. Y el número de asesinatos ya va por encima de los 200 desde que se firmó el acuerdo. Es una cifra horrorosa, ¿no? Y tiene que ver con esa lógica. Pero estos son, digamos, un liderazgo de segundo piso. Es decir, que ya no es el liderazgo local, de vereda, de municipio incluso, sino de región. Entonces ahí hay organizaciones que se han venido formando, que han tenido incluso un tercer piso, como las federaciones o las coordinadoras. Son ya diferentes niveles de organización. Entonces, el asesinato de líderes va minándole la base a esas organizaciones de segundo y tercer piso. Lo extraordinario de lo que ha sido la dinámica en este país es la gran capacidad de resistencia, la persistencia de esa organización rural, porque por supuesto que rechazamos, nos conmovemos, ¿no? Tenemos toda la solidaridad frente al asesinato de líderes. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que señalar lo que es la capacidad de resistencia en medio de semejante tragedia de guerra, ¿no? de acción de un estado de guerra y de todo tipo de violencias, y que ha tenido un escenario de operaciones fundamentalmente en la ruralidad. Sin embargo, persisten estas organizaciones. Matan a un líder comunal y eso es una huella de destrucción impresionante en los territorios. Camilo, pues también son alarmantes las cifras relacionadas con los asesinatos de los desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC. Son cifras que mes a mes crecen, aumentan. ¿Qué nos dice eso sobre la implementación de los acuerdos? ¿Qué nos dice eso sobre lo que hace el gobierno, sobre la responsabilidad del Estado? Sí, bueno, ese es otro capítulo, está muy relacionado y muy serio, ¿no? Porque pues ya estos días se daba la noticia de la CECIV, del partido FARC, de 200 reincorporados de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo. Y hay que sumarle los familiares, porque es que no solamente han asesinado a excombatientes, sino que van y si no lo encuentran o por razones de algún tipo de retardación, también asesinan a sus familiares. Esos son cifras que se acercan a las 300 personas con los atentados de gente que han tratado de asesinar y no. Esto, y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que la primera razón de por qué es el ambiente de estigmatización. Porque yo creo que hay una diferencia entre lo que uno ve en este momento y lo que se vio en otros periodos. En este ambiente hay un sector muy poderoso de la política colombiana, de las esferas de la economía y de la institucionalidad, que se ha resistido a aceptar de manera integral los acuerdos firmados en noviembre del año 2016. Y ese sector tiene como definición que la guerra continúa. Incluso le hemos escuchado a algunos de los más radicales, o de las más radicales, para no mencionar con nombre propio, que dicen que aquí no ha habido ningún proceso de paz, que las FARC simplemente hicieron una división de tareas, que unos se vinieron para el Congreso y para las ciudades y que los otros se quedaron haciendo la tarea de combinación de las formas de lucha en el campo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ven a los que firmaron la paz en condición de combatiente. Esa es la imagen que vende el discurso
de la negación de los acuerdos de paz y el discurso de la persistencia del odio y de la estigmatización. Entonces, ¿qué es lo que dice ese discurso dicho desde tribunas nacionales? Dice, mire, ese señor que va allá, que dice que firmó el acuerdo, es y sigue siendo un delincuente. Y si llega a una vereda por allá en un municipio de Antioquia, del Chocó, del Cauca, de Nariño o de Caquetá, donde estuvo haciendo sus actividades delictivas, ahora llega a continuar con sus actividades delictivas. Ese es el mensaje. No hay un mensaje de incorporación, de inclusión, de reconocimiento del hecho extraordinario, trascendental. Es que una organización político-militar que ha estado en guerra durante 60 años o más, llega a un acuerdo concertado con el Estado en su conjunto, con el gobierno, el Congreso, las Cortes, con la sociedad, a través de un procedimiento legal, llega a un acuerdo para dar por terminado un conflicto armado de tan larga duración. No hay ese reconocimiento, hay una estigmatización. Eso, por ejemplo, uno lo ve, entonces se pregunta, bueno, ¿cuántas veces ha salido el presidente de la República en sus discursos a decir que lamenta, que rechaza, que invita a la reconciliación, que debe reconocerse como ciudadano en ejercicio de derechos y en un proceso concertado con las autoridades a cada uno de los integrantes, integrantes de esa organización? Nunca. Y llevamos en 200 asesinatos y no hay, por el contrario, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es, por algo sería. Se está investigando, esperemos que la fiscalía, que ya ha detectado algunos autores materiales, y quiere decir que ese es un primer factor, la estigmatización, que es tremenda. Hay otros elementos que yo creo que son muy fuertes, que es el incumplimiento de los acuerdos. Los acuerdos se han cumplido en un porcentaje en algunas áreas, tiene una dinámica de cumplimiento, digamos que ahora podríamos simplificarlo, pero en general hay una pretensión de un sector también que ahora está en la coalición de gobierno, la pretensión de modificar los acuerdos y de implementarlos a su manera, con su lectura, no en la letra de lo que se pactó, sino en la letra de su programa político. Y entonces hacen unas adaptaciones y aplican lo que de todas maneras habrían aplicado, pero que ahora lo pueden reivindicar a título de alguna coincidencia con los acuerdos de paz. Entonces, esa negativa es otro componente que también da un mensaje tremendo hacia la base. Entonces, que sería otro factor. Otro factor tiene que ver con digamos, la inercia de los conflictos en las regiones, ¿no? Y es que también allá en cada región hay intereses muy concretos, legales e ilegales. Entonces, cuando llega un excombatiente, ahora sin armas, a una región donde tuvo una actividad militar, entonces se encuentra con problemas anteriores que no han sido resueltos, que no lo resuelve el acuerdo, que requieren un proceso de conciliación y de tratamiento local, y no ha habido una estrategia para darle tratamiento a esos problemas. Entonces, para poner un caso, pues llega un señor allá que estuvo en la guerra, llega a una región y dice, no, llegó el excomandante fulano o el tal cosa de la región, entonces lo miran, dice, venga a rendir cuentas. Entonces hay también historias de retaliación, de cuentas pendientes, y como la justicia está siendo desconocida como una posibilidad porque la JEP quiere destruirla, entonces la gente dice, si esa justicia es mentirosa, como dicen nuestros jefes y nuestros voceros políticos, entonces hagamos justicia por nuestra propia mano. Entonces una cosa está relacionada con la otra, la falta de... Yo creo que eso, y yo creo que la no implementación integral de los acuerdos genera ambientes propicios para que persistan todos estos hechos violentos en contra de los líderes de los excombatientes. Camilo, te quiero hacer una última pregunta ya de cierre, y es, ¿qué puede hacer la ciudadanía, qué puede hacer la sociedad civil para defender la vida de los líderes y las lideresas sociales? Pues yo creo que muchas cosas, algunas se están haciendo, yo creo que mucha gente reaccionando. Mira, todas esas movilizaciones que se hicieron a finales del año pasado tenían una bandera clarísima de defensa de la vida. Y si algo movilizó a la juventud y a la gente, a las mujeres,
sobre todo mira que se dieron en el medio urbano, las grandes movilizaciones que llenaron plazas en muchas ciudades de Colombia en el trimestre, el último semestre del año pasado, tenían la bandera de la defensa de la vida. Era una reacción indignada de la población frente a la continuidad de la violencia, a la negación de los acuerdos de paz. Y yo creo que ese es un camino que tiene que retomarse, y se está retomando lentamente, por supuesto, dentro de las limitaciones de la pandemia. Pero también yo creo que hay vocerías autorizadas de la gente que tiene tribunas de opinión, periodistas, intelectuales, que han hecho campañas y que las deben seguir haciendo y las seguirán haciendo seguramente para sensibilizar, de modo que no nos anestesiemos. Hay gente que hoy me decía una joven con quien yo hablaba de Canadá, me decía, ¿cómo es posible que en Estados Unidos se levanten miles y millones de personas ante un asesinato y en Colombia todos los días hay un asesinato político y un acto de discriminación y no vemos esos niveles de indignación? Hay conciencia, hay una nueva conciencia, hay una sensibilidad extraordinaria, pero también hay indiferencia. También es un país traumatizado que ha sido también, que ha construido una serie de elementos de protección frente al trauma de los abruptos de la violencia. Entonces una especie de ensimismamiento y de insolidaridad individualista. Eso también está ahí, es cultivado por todas esas frases que dicen, debería estar cogiendo café, por algo sería, es un ajuste de cuentas, ahí no hay tiro perdido. Todas esas cosas que se dicen, o la interpretación que hacen, como la que hizo el comandante de la Fuerza de Tarea Omega a propósito de la represión a los campesinos del Guayabero, no es que están movidos por Gentil Duarte y él los manipula y son agentes de Gentil Duarte y con eso se justifican la guerra interna, externa y hasta la traída de asesores gringos para que les monitoren el trabajo. Entonces yo creo que aquí tenemos, sí, hay necesidad de una cultura de solidaridad muchísimo mayor. Y yo creo que lo fundamental, la verdad, por un lado, la reacción de autoprotección de las comunidades, que se está haciendo. Las comunidades están en unas dinámicas urbanas y rurales de autoprotección, de denuncia, de alertas comunitarias. Las alertas comunitarias son muy importantes, la movilización, la denuncia, la solidaridad internacional. Pero la exigibilidad de responsabilidades al Estado y al gobierno. Eso es fundamental. Porque es que si hay persistencia de asesinatos, en parte fundamental es porque la política de garantía de derechos del Estado no funciona. No funcionan las instancias construidas por el Acuerdo de Paz para garantizar derechos y seguridad. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ha sesionado 2 veces este año con el presidente de la República como ordena la ley, es decir, solamente ha hecho 2 reuniones formales. Las mesas de garantía no funcionan, pero no solamente no funcionan las instancias, sino que la política que se diseña en materia de protección es una política con un diagnóstico equivocado. Hay una política de seguridad para la guerra. Es decir, todo el planteamiento de la política pública con la que se está sustituyendo la política del acuerdo de paz en materia de seguridad es bajo el supuesto de que en Colombia estamos en la misma guerra que antes. Entonces, más fuerza pública, la respuesta. Entonces, que asesinan unos líderes en Argelia o que asesinan unos líderes en Bajo Cauca o en el Catatumbo. ¿Cuál es la solución? Fuerza pública y sacar carteles para capturar a los objetivos de alto valor. Copamiento y aumento del pie de fuerza y reactivación de las fuerzas de acción rápida, las FUDRA, que fueron utilizadas en la contrainsurgencia. El lenguaje de la contrainsurgencia, el corazón territorial de la estrategia de la política de seguridad y defensa, que es un documento, pero al mismo tiempo está en el plan de desarrollo, son las zonas estratégicas de intervención integral, que son las zonas futuro y tienen otros nombres, pero que obedecen la misma lógica, son las del Plan Colombia, de la guerra antidroga y de la guerra antiterrorista, aplicada ahora en esta etapa de transición. En una etapa de transición hacia la paz aplica una política de seguridad para la guerra. Entonces, todo el enfoque está dado desde esa perspectiva, pero no solamente para una guerra frente a lo que califican los grupos armados organizados, el narcotráfico y demás,
sino para una guerra con connotaciones continentales. Es que es una cosa demencial, los supuestos de la política del gobierno. Entonces, ¿qué han dicho? Nos alineamos con Estados Unidos, que el gran problema para el continente son las bandas narcotraficantes y los carteles mexicanos y las estructuras transnacionales del crimen organizado. Y esos problemas los ubican no como un problema de mafias y de criminalidad internacional, sino de objetivos militares. Entonces tenemos guerra de drogas, por un lado, y a eso, guerra económica, pero con armas, con el posicionamiento militar frente a potencias extracontinentales, como dice Trump y como dice el documento de política de seguridad nacional. Y el otro gran riesgo es Venezuela, que pues es el objetivo de Estados Unidos para el tema del petróleo. Entonces ese alineamiento con ese lenguaje, ese nuevo resurgir del lenguaje militarista, unilateralista, que ha impuesto la administración Trump, ¿no? Ese es un alineamiento que tiene consecuencias internas en un desenfoque de la política de seguridad y garantías de derechos. Entonces, miren ustedes, frente a 400.000 familias están en el campo diciéndole al gobierno: queremos entrar a los planes legales de formalización y de sustitución de cultivos. Está escrito, están los nombres, incluso mira, tanto la gente está comprometida con los acuerdos de paz y con los programas, que dieron nombre, cédula, dirección y el sitio donde tenían el cultivo, tienen el cultivo. Y vamos al proyecto. ¿Qué hizo el gobierno? Los dejó solamente con los 99.000 que se inscribieron en el gobierno pasado, y los demás los declaran objetivo militar. ¿Qué dice el ministro de Defensa cuando le pregunta por qué están haciendo erradicación forzada en zonas donde la gente quiere hacer sustitución? No están en los registros. Pues claro, si no abre registros, si no le han dado respuesta, porque la respuesta es militar. Más cara en vidas, porque esos 130.000 hectáreas que están este año erradicando, por ejemplo, son 150.000 familias directamente y 250.000 con la cadena de vecinos y demás arrojadas al hambre en medio de la pandemia. Entonces, la orientación de guerra que tienen, militarista, de ocupación de los territorios, sin consideración con la población, sin planes sociales, territoriales, es un desenfoque completo de la política de seguridad. La palabra seguridad humana no figura en el lenguaje. En el documento de política de defensa y seguridad y en los documentos del gobierno, exceptuando por allá unos documentos parciales sobre paz con legalidad, no aparece la palabra ni conflicto, ni superación del conflicto, ni posacuerdo, ni posconflicto, ni implementación integral de los acuerdos de paz. No, eso no forma parte del lenguaje porque no estaba en el programa que presentó Duque en la campaña. Ese es el argumento en contra de la Constitución. Entonces, un gobierno que tiene una política de seguridad, de no aplicación de los acuerdos de paz y de subvertir la Constitución en la medida en que no aplican algo que es mandato constitucional. Entonces, lo que hay que hacer es combinar, presionar al gobierno, actuar, hacer alianzas con los gobiernos locales, municipales y departamentales, con la parte de la institucionalidad que tiene relativa independencia frente a las imposiciones de la coalición de gobierno, y internacionalmente apoyarse en una comunidad internacional que quiere darle fuerza a la implementación de los acuerdos de paz. La solidaridad con los líderes, no guardar silencio ante ninguna agresión ni ningún asesinato. Yo creo que producir la indignación permanente de la gente contra la violencia y los asesinatos creo que es parte del asunto, y pedir una rectificación de políticas del gobierno. Yo creo que es algo de lo que podría encaminar una respuesta a esta situación tan grave. Pues Camilo, muchas gracias por tu tiempo, pues por la claridad, por presentarnos como este panorama tan complejo y tan preocupante y desolador frente a nuestros liderazgos. Pues la verdad es decir que sí, que por supuesto es desolador. Solo hablar de que tenemos una lista de 894 asesinatos de líderes desde la firma del acuerdo es algo espantoso. Pero yo creo que existen otras cosas muy esperanzadoras que demuestran que en medio de toda esta dificultad hay unas fuerzas extraordinarias, no solamente lo que vimos en esas movilizaciones del año pasado. Hoy
están produciendo cosas de unas dimensiones muy grandes, no solamente en comunidades rurales, sino también urbanas. Hay grandes dinámicas de la gente que dice no queremos volver a esas guerras, queremos es trabajar en otras direcciones. La gente está reivindicando valores, la defensa del ambiente, de la madre tierra, de la igualdad contra la discriminación, de los derechos de la mujer. Yo creo que hay unas fuerzas constructivas que por supuesto no se niega la dificultad, y que al tiempo que se fortalecen fuerzas de cambio y de transformación positiva por la paz, también están sacando sus reservas las fuerzas de la perpetuación de dinámicas violentas y de ejercicio autoritario del poder y de establecimiento de dictaduras locales, y toda esta inercia que tenemos como herencia. Pero yo creo que hay también razones para la esperanza. Así es, así es. Como decía alguien por allí, la esperanza está en los pueblos. Sí, así es.